Cámara Yo estoy grabando. ¿Sonido? Anda. Hermoso. Cámara anda, sonido anda. Sí. Cante. La parte por todos, entrevista a Carlos Delía, sonido 1. Tengo 2 hijos y uno en camino. Bueno, estoy casado con Inés. Tenemos 3 hijas. Sol, de 14 años, Juana, de 9 y Clara, de 6. Bueno, tengo 2 hijos, Rocío, de 17 años, y Mateo, de 4. La verdad que de los momentos más lindos de la vida de una persona creo que es el nacimiento de un hijo, ¿no? Y esos 3 momentos fueron muy especiales para mí. Cuando la tuve a Rocío, los 2 fueron por parto natural. Tenía como un temor de que... Me acuerdo que, bueno, ahora uno lo puede relacionar o no, pero tenía como ese miedo de que me la cambien. Yo recuerdo estar llorando más. O sea, lloraba no solo de la emoción, sino que lloraba más por el hecho de que yo me sentía privilegiado con respecto a mi papá. ¿Por qué? Porque yo estaba conociendo y sosteniendo en brazos a mi segundo hijo. Y en el momento no pensaba en eso. Después cuando uno se va relajando un poquito, claramente te entran a jugar las emociones y la historia personal de cada uno. Con Mateo no fui con ese miedo, pero no podía dejar de pensar en mi mamá, digamos, en lo que significa ese momento para uno y en las condiciones que tuvo que parir ella. Es como que eso estaba presente. Serán sin duda el agua bendita que iluminará a los equivocados en el momento de la verdad. Es por eso que el presidente de la Nación... Ocupe cada uno su lugar y la victoria seguramente será nuestra. Ganar la paz para concretar la patria grande y feliz que anhelamos impone la unión de todos los argentinos. Y este centro clandestino en particular es un centro clandestino de detención, tortura y exterminio. También tuvo la particularidad de que tenía una maternidad. Hay muchos registros, hay por lo menos 17 mujeres embarazadas que estuvieron detenidas acá, de los que se tiene constancia. Y también operó junto con San Justo, Oti Martínez, que era otro centro clandestino del circuito Camps, y junto con el Vesubio, funcionaron como lugares de detención para lo que fue el Plan Cóndor, este plan de coordinación de las dictaduras del Cono Sur, fundamentalmente Chile, Uruguay, Brasil, Paraguay y Bolivia, bueno, todo orquestado desde Estados Unidos.
Sí, por acá pues, esa línea es una línea de donde estaban las paredes. No había tantos árboles, porque este es del Gran Galpón, donde funcionó el campito. Allá está el famoso, los tanques de agua que uno de los detenidos lo pudo ubicar. Y los primeros partos, teniendo en cuenta que, o sea, cuando más o menos durante el 76 hubo algunos partos y que ocurrieron acá, en el campito. Después, bueno, se modificó y se las llevaba al hospital acá de Campo de Mayo. Bueno, acá esto es el Hospital Militar Central de Campo de Mayo. En este sector, según lo que nos contaron los testigos, tanto sea médicos, parteras, enfermeros que asistieron y que trabajaban en esa época, en este lugar funcionaba la nursery, donde ponían a los bebés. De Dios quisiera demostrar sobre estas tierras de cuánto es capaz el ejército argentino cuando lucha por la libertad, la paz y la justicia para su pueblo. Es verdad, pero no toda la verdad, que esto es una guerra entre la libertad y la tiranía. No es cierto. Lo absolutamente cierto es que aquí y en todo el mundo, en estos momentos, luchan los que están a favor de la muerte y los que estamos a favor de la vida. El funcionamiento de la ESMA como centro clandestino de detención era bien distinto. Yo me sorprendí, por ejemplo, cuando llegué a la ESMA y estaba encerrada en un cuarto en el sótano, a escuchar voces de mujeres, ruidos de platos, gente caminando. Y también funcionaba como una maternidad, no solamente para las embarazadas que eran secuestradas en la ESMA, sino para las de otras fuerzas. Ellos prestaban la infraestructura, pero después devolvían el paquete a la madre con el niño. Y tanto la madre, en cuanto a su eliminación física, como el niño, en cuanto a su adjudicación a alguna familia de la fuerza correspondiente o afín, eran responsabilidad de quien la había enviado. Bueno, Julio
Mi papá, Yolanda, mi mamá, los dos eran uruguayos. Mi papá de Montevideo y mi mamá de Salto. De mi mamá y de mi papá sé muy poco. Lo poco que sé me lo transmitió Susana Reces, que estuvo con mi mamá en cautiverio en el Vesubio. Y bueno, a través de ella pude saber algo que le había comentado a mi mamá, que se encargaba de la distribución de la revista. Los que los conocieron, los que los recuerdan, dicen que estaban muy enamorados. Y mi viejo era un tipo que, más allá de que era tipo duro, parece ser que podía ser muy cursi. Y bueno, dado que había un proceso dictatorial en Uruguay anterior al que comenzó en la Argentina, hizo que mis padres decidieran cruzar el charco, venirse a Buenos Aires para estar cerca de su país y volver cuanto antes, pero para estar un poco más ajenos a esa exposición. Seguir trabajando activamente, pero tratar de resguardarse y cuidarse un poco. Y bueno, ya finalmente están cursando un embarazo de 8 meses cuando en diciembre de 1977, en la madrugada del 21 al 22, es que son secuestrados del departamento en el que ellos vivían en San Fernando. Junto a mis padres militaba la periodista Miriam Lewin. Y Miriam tenía un compañero con el que estaba, ¿no? También estaban saliendo, estaban de novios. A Mariana la conocía en su primer embarazo, estaba cursando el segundo, porque era la mujer de mi oficial, del que era mi máximo responsable, a quien le decíamos Matías, y en realidad José Pérez Rojo. Recuerdo haber compartido algunas reuniones con ella. Recuerdo también que fue Matías el que nos casó a mi novio y a mí cuando decidimos, en medio de la clandestinidad y de la persecución, irnos a vivir juntos. Parece que la idea era formalizar, y el pibe en un momento empezó a tener sus dudas y lo agarra mi papá en una estación de servicio. Y en esa estación de servicio, en una confitería que tenía la estación de servicio con cortinitas azules, intercambiamos anillos grabados de alpaca, alianzas. Bueno, no te olvides que estaban en la clandestinidad, no podían pasar ni por una iglesia ni por el registro civil. Mi viejo los casa, ¿me entendés? Y él nos habló de lo que consideraba que era la familia revolucionaria y la pareja revolucionaria y lo que tenía que ser el amor entre compañeros y el compromiso con la lucha y con un país mejor. Bueno, todas esas cosas en las que creíamos tan profundamente, ¿no? Como verás, son retazos de memoria de los demás, con los que yo voy haciendo la propia historia de mis viejos. Cuando miro este país que soñaste para mí, pienso en vos. Cuando canto la canción de la hermosa libertad, pienso en vos. Cuando creo que es verdad este tiempo de ilusión, pienso en vos, pienso en vos. Va tu sombra junto a mí, donde quiera que yo voy, voy con vos. Soy tu sangre y tu raíz, soy tus ganas de vivir sin temor. No pudieron apagar tanto fuego, tanta luz, tanto amor. Pienso en vos. Vuelvo a ver
verte caminando entre la gente, por las calles luminosas de tu sueño. Vas cantando como ayer alegremente, vas cantando como entonces con el pueblo. Con el pueblo. Con el pueblo. Soy la doctora Roqueta, presidenta del Tribunal de Juicio. ¿Me escuchan bien? Sí. Su testimonio ha sido solicitado por la Fiscalía y todas las querellas. Su nombre completo, por favor. Adriana Chamorro. Va a iniciar este interrogatorio, las preguntas, el doctor Nicholson, que es el fiscal de la causa. Bueno, mi mamá estaba embarazada de 8 meses y medio cuando en la madrugada del 22 de diciembre es secuestrada junto con mi papá de su departamento en San Fernando. De ahí son llevados al Centro de Operaciones Tácticas número 1 de Martínez, conocido como el Coti Martínez. Esas fechas fueron de secuestros de varios ciudadanos uruguayos que estaban en Buenos Aires. Todos los uruguayos estuvieron en Martínez y después 22 de los 27 uruguayos que habían sido detenidos son llevados al pozo de Banfield. La policía desde hace tiempo lucha contra la subversión y lo ha hecho con marcado éxito. Es mi deseo que de aquí en más allí esté marcado el centro de gravedad. Para marcarlo será indispensable intensificar la ofensiva que se está realizando y para ello lo deben hacer desde su jefe hasta el servidor más moderno. El pozo de Banfield, como todos ya saben, eran dos hileras de calabozos, de 12 calabozos de cada lado, los baños al fondo, una reja adelante, con el pasillo que daba a las escaleras y unas banderolas a los dos costados del pasillo. Estos son los calabozos del pozo de Banfield. Acá estaban la mayor parte de los detenidos. Estamos en el segundo piso de la Brigada de Investigaciones de Banfield. En los calabozos de atrás, del otro lado, del lado de la antena, lo que yo también llamo el lado B, ahí había un grupo muy grande de uruguayos. Había 21 uruguayos, creo. Estaba Yolanda Casco de Delía, la mamá de Carlitos Delía. Estaba su padre. No estaba su padre. Creo que su padre era uno de los trasladados. Según testimonios de sobrevivientes, a mi papá no lo vieron nunca en el pozo de Banfield, con lo cual se presume que es uno de los 5 uruguayos que habría sido trasladado directamente desde el Coti Martínez al Uruguay. Y del pozo de Banfield, cuando ella empieza con trabajo de parto, es llevada a la sala que queda en el piso inferior, donde en una improvisada sala de parto, en una cocina, sobre una mesada, atada, esposada, tuvo todo el trabajo de parto y me tuvo a mí.
Esta sala azulejada con mesada era la maternidad. Los testimonios dicen que acá en el medio había una camilla de hospital y que acá eran traídas las embarazadas para dar a luz, que las bajaban desde el segundo piso, las bajaban por la escalera en una chapa. Yolanda Casco no tuvo nunca noticias de su hijo tampoco, nunca, nunca. Simplemente se lo llevaron, ella prácticamente no lo vio y eso fue todo. Tuvo que limpiar la enfermería en 4 patas en el piso con un trapo, recién parida y de vuelta al calabozo. Y nunca más supo ella nada de mí. De lo que nosotros hemos podido probar, no podemos decir que hubo una línea en todos los centros clandestinos de detención igual. El Pozo de Banfield fue hasta más cruel al principio, pero acá había como un mayor cuidado a las muchachas, porque las venían a traer, las atendían los médicos. Sí, acá hubo, lamentablemente suena paradójico decir, pero bueno, un mayor cuidado. El Vesubio no tenía maternidades clandestinas, la llamaron un día y le dijeron de que le iban a llevar a otro lugar a tener a su bebé, porque bueno, ese no era un lugar para tenerlo. Y bueno, le habían dicho que le iban a dejar al bebé durante 20 días para que pudieran amamantarlo. Y bueno, después de eso se lo iban a entregar a su madre, o sea, mi abuela materna, que después tanto a ella como a mi papá los iban a legalizar. Eso es lo que le habían dicho. Los médicos civiles que trabajaban acá en el hospital de Campo de Mayo, en esa época, la verdad que fueron muy valientes porque apenas llegó la democracia y empezó a trabajar con ADEP, ellos inmediatamente se presentaron y fueron a dar sus testimonios. Nosotros en el juicio escuchamos a muchos de ellos. Usted ha sido citado para que declare en calidad de testigo ante este tribunal. Sí, yo voy a tomarle juramento o promesa de decir verdad. Esto significa que debe ser veraz en sus dichos. Su nombre, por favor. Soria José Aniceto. A partir de mediados del 77 entran todas las mujeres que estaban a punto de parir o programaban la cesárea, las traían acá. Este área que dejó de funcionar como área de epidemiología, y acá dentro había una habitación en la cual había varias camas, las mujeres estaban allí esposadas o atadas sus manos, estaban vendadas. Todo el personal que entraba a esta área tenía prohibido llevar el nombre, los médicos o enfermeros llevan el nombre, eso tenían prohibido hablar con ellas.
¿Qué funciones cumplía ahí en infectología? Enfermero. Sí, sí. ¿Usted tuvo conocimiento que en el sector ese hubiera habido mujeres embarazadas y que hubiera habido partos? Yo tuve atender. ¿Usted atendió? Atendía a mujeres que por el tipo de operación que me decían que había sufrido, por lógico que habrían tenido un bebé porque eran cesareadas. Bueno, este lugar, según los testimonios de los testigos de los que trabajaban acá en esa época, está cambiado. Pero bueno, aquí existía lo que se llama la ginecología. Y aquí al fondo, según los comentarios que nos hicieron y las declaraciones de los testigos, esto funcionó en algún momento como sala de parto para las mujeres que estaban detenidas. Acá hubo varios partos, esto lo han dicho. Nosotros nos decían, le traemos una paciente de maternidad, ¿sí? Que se le ha hecho una cesárea. Es más, a la paciente la traían caminando. ¿Caminando? Sí, nunca la trajeron en silla de ruedas, por lo menos a las que a mí me trajeron en mi turno. Traían caminando. Y de lo que las chicas, digo con todo respeto chicas porque eran gente muy joven, se quejaban era el dolor porque decía que le habían hecho que habían sentido toda la operación, que le habían hecho muy poca anestesia. De hecho, profesionalmente tengo que pensar que no le hacían anestesia general, porque venían caminando. Una persona después de anestesia general es muy difícil que camine. Y eso tenían fácilmente, no sé, 30, 40 metros y no más, desde maternidad hasta donde estaba el servicio de pneumología, donde a ella la alojaban. Otro de los detalles era que tenían la orden los médicos de no poder hacer ningún registro en los libros, que se registra cualquier persona que ingresaba al hospital, no podían registrar. Había como una hojita que tenía un NN, no tenían historia clínica, tenían prohibido que les hicieran historia clínica. Mi mamá lo que le contó que recuerda, porque estaba vendada, era que en un momento puede zafar un poco de las vendas y ve que estaba rodeado como un lugar que parecía como un hospital por las paredes. Donde estaba. Le hicieron una cesárea, nunca supo si fue una nena o si fue un varón, porque no tuvo ningún tipo de contacto, lo único que escuchó que fue cuando lloré, diríamos, cuando nací, y después no me vio más. Y algo de uno de todos de los testimonios de alguna de las profesionales cuenta que una de las primeras veces que ella ayuda a tener hace el parto, toma el bebé y se lo pone sobre el cuerpo de la mujer, de la mamá. Y eso después como que se lo prohibieron. O sea, tenía el bebé y ya se lo sacaban, ni siquiera le permitían ya eso. Obviamente siempre esos partos, hay muchos testimonios en los cuales lo hacían con personas armadas en la puerta, no era que tenían toda la libertad del mundo, tenían que actuar como médicos. A ella la volvieron a trasladar al Vesubio. La volvieron a ver entrar sin hablar, así cabizbaja, y como que se metió en su cuche, como que no quiso hablar por, no sé si por un par de días. Y después, les contó eso. Que en realidad, digamos, era todo lo que le habían dicho, que iba a pasar, como que no pasó nada. Generalmente estas mujeres las traían a la noche a parir, teniendo en cuenta que esto es un hospital que estaba funcionando como funciona hoy, como vemos, uno sabe, se mueve hoy, hay gente que va, que viene. Entonces el tema es que precisamente es como que mejoran esta situación, no más parir en los centros clandestinos, traerlos aquí, programar la cesárea, devolver a la madre al centro clandestino donde estaba, y de ese niño ya no se sabe más, o de esa niña. Que por ahí
el común denominador era hacerlas desaparecer después de que tenían el bebé. Anterior a una política o a una ideología. Esto es una actitud metafísica. Estamos combatiendo contra nihilistas, contra delirantes de la destrucción, cuyo objetivo es la destrucción en sí, aunque se enmascaren en redentores sociales. Por eso vemos sus inexplicables alianzas, por eso vemos sus inexplicables víctimas. ¿Podemos continuar con la otra testigo? Su nombre completo nos da, por favor. Sara Solars de Osatinsky. En la Escuela de Mecánica de la Armada estuve desde fines de marzo de 1978 hasta enero de 1979 adentro, y después en una situación de libertad vigilada, que quería decir que ellos determinaban dónde yo trabajaba, dónde yo vivía, me vigilaban, hasta abril de 1981, en que me fui del país. Usted mencionó que la llevaron a Capucha. ¿Podría describir los lugares de la ESMA que conoció, Capucha y otros lugares? Sí, el primer lugar que conocí es el sótano de la ESMA, en donde estaba la sala de tortura, y que tenía un cartelito que decía la Avenida de la Felicidad. Y para que no se escuchaban esos gritos, ponían música, y la música eran músicas terribles en general. Ponían música como de Jean-Manuel Serrat, que decía nunca veré más mi casa, los recuerdos. Terrible, la música hacía recordar todo lo que habíamos perdido. Mi nacimiento se da en la ex Escuela de Mecánica de la Armada. A mi familia la secuestran el 6 de octubre del 78. Personal que dijo ser de defraudación y estafa. Y pasa por nuestra casa en Palermo y se la lleva a mi mamá, embarazada de mí de 8 meses, y a mi hermana de 15 meses de edad. Ya en noviembre del 78 me dice mi oficial responsable, Raúl Scheller, Pingüino o Mariano, que había alguien que yo conocía de afuera y que estaba en un cuartito en el Pañol. Voy al cuartito del Pañol, que está entrando al Pañol hacia la pecera a la izquierda, un cuartito muy pequeño, sin ventilación, con una lamparita. Ahí habían puesto un camastro, y ahí estaba quien yo conocía como Mariana, que en realidad es Patricia Roisenblit. ¿Nos podría decir si usted ahí tuvo contacto con mujeres embarazadas? Sí, después de unos días pude levantarme la capucha, y ahí era un espectáculo verdaderamente dantesco, como si fuera una caja de muertos, de madera, y el espacio exacto para que uno estuviera acostado en ese lugar. Una cosa que fue terrible de ver,
es que en el medio de todo de esa cantidad de cajas de muertos que aparecían, había una cama que sobresalía porque estaba justo en la altura y había una mujer embarazada. En general, las mujeres embarazadas, cuando se identificaba que estaban embarazadas, no se las torturaba con corriente eléctrica. Se trataba de preservar ese bien que nosotros no sabíamos que iba a ser un botín de guerra, que eran los bebés. Se las aislaba en una habitación llamado cuarto de las embarazadas. Se les daba un poco de apoyo en cuanto a lo vitamínico, ¿no? Tomaban leche, comían un poco mejor y se les permitía a algunas secuestradas, solamente algunas, las demás éramos penadas si lo hacíamos, si violábamos ese límite, entrar a la habitación para hacerles una suerte de acompañamiento o compañía. Señor Mañasco. En la ESMA había varios médicos, pero del que nunca me voy a olvidar es justamente de Mañaco, una persona. Uno se pregunta cómo una mujer voluntariamente puede ir a atenderse con un obstetra como este. Una mirada gélida, un hombre frío. Habiendo tomado conocimiento de la imputación que se dirige en mi contra en este juicio y de la supuesta pertenencia que se me atribuye a la estructura represora que actuaba dentro de la ESMA, quiero expresar concretamente que mi labor se ciñó estrictamente al aspecto médico. Yo no emití, nunca tuve conocimiento de qué iba a ocurrir con los recién nacidos. Ni siquiera fui informado, ni me imaginé que pudiera existir un plan de sustracción de menores. Jorge Luis Mañaco, obstetra del Hospital Naval, es el encargado de asistirle al parto. Brindé a mis pacientes la mejor de mi humanidad. Es más, considero que a estas mujeres que debía asistir en dichas circunstancias les he brindado mucho más que a otras pacientes. ¿Por qué? Porque comprendí la difícil situación por la que atravesaban. En mi obrar médico he dado lo mejor, sigo dando lo mejor a la humanidad. Y es cierto, una vez me lo dijeron. Estudié con ahínco. Perdón por mi emoción, pero no puedo evitar decirlo. Las primeras manos que me toman son justamente la de Mañaco, un genocida, colaborador de los asesinos de la ESMA. Mi conciencia está tranquila. Mi alma está tranquila con Jesús. ¿Quiere que hagamos un cuartito intermedio? No, voy a terminar con esto porque no quiero entretenerlos, no quiero someterlos.
un rato después, Miriam Lewin, que había militado con mis padres, que también estaba detenida ilegalmente en ese centro clandestino, se entera de que estábamos ahí y baja junto con Munu Actis a verla a mi mamá y a conocerme. Y entonces me llevan a la enfermería y me dicen que estaba teniendo su bebé Patricia. Entro y lo veo al ginecólogo mañaco, que estaba terminando de cortarle el cordón, y Patricia tenía a su bebé sobre el pecho y estaba sonriente y feliz, y había dos compañeras que habían acompañado todo el proceso del parto, otras dos prisioneras, Amalia Larralde y Kika Osatinsky, Sara Osatinsky. Pidió por favor de que permitieran de que yo la acompañara en el momento del parto para no estar al lado de los asesinos, y que tenía necesidad de que yo la acompañara. Estuve al lado de ella y el ruido de las cadenas era terrible en el momento en que se sentían al mismo tiempo los gritos del bebé que nacía. Yo recuerdo que Mariana estaba feliz, Patricia, que dijo que le iba a poner Rodolfo, que era un varoncito, rubión también. El médico dijo que había sido muy valiente, que se había portado muy bien. Y recuerdan las sobrevivientes que mi mamá le contestó que mejor se había portado en el parto anterior, cuando lo había hecho en libertad. Así que te da más o menos el temperamento, ¿no? De mi vieja. Hasta en ese momento tenía una cuota de rebeldía. Y después supe que ella se quedó unos días más en la enfermería y hubo otra compañera, Munu, que pudo visitarla, y después se la llevaron a ella y al bebé. Entonces yo no sé si salimos juntos, nos trasladaron a Morón, y cuando llegamos a Morón, mi papá estaba vivo y me pudo conocer, me pudo sostener en brazos, me lo imagino todo roto, golpeado, torturado. Ese sería el escenario ideal. Otro posible escenario es llegar juntos a Morón y que él ya no estuviera vivo. Y el peor escenario es haber salido solo yo de ese sótano. Es todo lo que sé de mi nacimiento. Cuando yo volví del exilio, al que me había ido en el año 81, empecé a saber de la lucha de las abuelas de Plaza de Mayo. Cuando volví al país, me contactó Rosa Roisenblit, la mamá de Patricia. A mí me encuentran el 27 de abril del año 2000, jueves 27 de abril del año 2000. Pero 2 semanas antes, a la casa de las abuelas llama una mujer de manera anónima y pasa un gran número de información sobre un chico que había sido apropiado por un militar de la Fuerza Aérea, que era el hijo de una estudiante de medicina judía, que está desaparecida. Yo siempre digo que a los 17 años, cuando supe cuál era mi verdadero origen,
Mi vida en ese momento tiene un antes y un después. Claramente es así. Fue un shock muy fuerte para mí. Yo hasta ese momento no sospechaba absolutamente nada, con lo cual el impacto fue muy grande. Que vengan, y en las circunstancias que fue, que vengan y que me digan que quienes yo creía que eran mis padres no lo eran. Primero no quería que no sea cierto. Quería estar con ellos y que cualquier cosa que tengan que decirme, que me la digan ellos. Mira, las primeras semanas, el primer tiempo, pensé que le estaba pasando a otra persona. Es como que estaba viendo una película, ¿no? No era yo la protagonista, digamos. Es como que le estaba pasando y le estaba mirando atrás, no sé, de la vereda del frente. La identidad está en construcción todo el tiempo. Y como que el rol más activo y el hacerme cargo de esta historia comenzó cuando yo recién tenía 27 años, 10 años después. Ahí es cuando fui por primera vez a Huelas. Ahí es cuando por primera vez, ya haciéndome cargo de esta historia, decidí emprender yo la búsqueda de lo que había pasado y que era de mi papá y de mi mamá. Desde esa época recuerdo pasarme horas frente a la computadora, navegando por internet, buscando testimonio, googleando nombres, leyendo testimonios de sobrevivientes del lugar donde yo nací. Tardé muchos años en tomar la decisión. Yo creo que fueron 4 o 5 años que me tomó tomar coraje y golpear la puerta. Lo estaba germinando. Sabía que tenía que saber qué es lo que había pasado. Yo sabía que era adoptada. Y hasta que dije, bueno, no, digamos, me parece que es hora de saber quién soy. Quiero saber qué es lo que pasó. Quiero cerrar ese círculo y bueno, y con esa verdad veré qué hago o no. Pero por más que sea dolorosa, quiero saberlo, necesito saberla, para poder seguir. Bueno, ese mismo día me explican la situación del ADN. Me acuerdo que estaban todos muy nerviosos al momento de pincharme el dedo siquiera. Me acuerdo que terminé pinchándome yo el dedo. Y 5 gotitas en un papel tipo secante con unos circulitos dibujados donde iba cada una de las gotitas. Ese es el ADN, eso es lo que se remitió a Estados Unidos ese mismo día, el 27 de abril del año 2000. El 2 de junio, aparte estoy hablando del 2000, hoy la velocidad debe ser mucho mayor. El 2 de junio de ese mismo año yo ya tenía el resultado. Yo no era Guillermo, era Rodolfo. Durante mucho tiempo nos fue muy difícil identificar que nosotras teníamos un sufrimiento adicional por ser mujeres. Tradicionalmente y por una cuestión cultural, las mujeres tendemos a pensar que nuestra victimización es natural. Y en el caso de las embarazadas, un sufrimiento adicional, ¿no? Parir en cautiverio, la incertidumbre acerca del destino de esos chicos. No eran un detenido más, que daba lo mismo matarlo o desaparecerlo que otros. Primero veía que el primero tenía que tener a su hijo. En ese sentido sí tenían un trato diferente. O sea, estaba claro que ese chico tenía que nacer y que después disponer de ese bebé y después disponer de esa vida, de la vida de esa madre.
A ver, si estas mujeres, cuando después que parían, les decían la verdad, no sé cuál hubiera sido la reacción de esas mujeres. Ahora, si vos me hubieras preguntado en aquel momento si yo sospechaba que esos chicos no iban a ir a manos de sus abuelos, de su familia biológica, yo lo hubiera negado. En la ESMA era el prefecto Febres, que supuestamente se suicidó o lo suicidaron antes de conocer la sentencia del juicio, el encargado de la relación con las embarazadas. Pocos días antes de que la embarazada tuviera familia, que diera luz a la criatura, venía Febres y traía un lujoso Moisés, un lujoso ajuar, y se los daba a las embarazadas diciéndoles, lo vamos a llevar con esto a los padres. Y le pedían a la embarazada que le escribiera una carta a su familia biológica diciendo que se veía imposibilitada de hacerse cargo del bebé y que les pedía que ellos se hicieran cargo. Y esto es de una perversión sin límites, porque evidentemente sabían que ese hijo no iba a llegar a manos de los abuelos. Entonces era una forma de tranquilizar a la embarazada, de neutralizar posibles inquietudes y de generarle también la tranquilidad necesaria para el parto, para que el chico llegara a este mundo en buenas condiciones para ser regalado a quien lo estuviera esperando. Eso también forma parte de una forma de subordinación, no solo las armas. Porque una mujer que le quiten su hijo en ese estado, que ya estaba todo perdido, y yo no sé cuál podría haber sido la reacción. La mentira siguió, diciéndoles, bueno, quédate tranquila, tu bebé, vos no lo podés tener acá. Y obviamente, ¿qué dice uno? Yo no lo voy a tener en esta situación, que se lo lleven a mi mamá, a mi suegra o a mi hermana. Podían matarnos, podían torturarnos, podían violarnos, podían robarnos, porque también se quedaron con muchos bienes materiales. Pero nunca pensé, no había en ese momento un registro de que pudieran victimizar de esa manera a nuestros hijos. Me parecía absolutamente inconcebible, no hubiera creído, aunque me lo hubieran dicho, que existía la posibilidad de que esto sucediera. Era demasiado horroroso. Era una pesadilla inimaginable. Señores, ha concluido la etapa de alegatos y este es el momento que la ley establece lo siguiente: que sean los imputados quienes den la última palabra antes que se declare cerrado el debate y el tribunal pase a deliberar. Y pensar que el plan sistemático fue la única grieta que encontraron las abuelas y un grupo de abogados para poder llevar a juicio a los genocidas cuando estaban instaladas las leyes de impunidad, la de obediencia debida y punto final, que cerraba cualquier tipo de debate jurídico sobre la responsabilidad de los militares en la época de la dictadura. Pero no hablaba del robo de bebés. Señor Jorge Rafael Videla, pase. Nosotros, cuando empezamos la causa, y tengo que ser sincera, yo decía, ¿cómo puede ser que hayan sistematizado el apropiarse de los bebés recién nacidos o de niños chiquititos? ¿Cómo pueden sistematizarlos? Encuadrada en el marco del conflicto antes descrito en forma sucinta, expuse en mi declaración indagatoria que la existencia de un plan sistemático para la sustracción de menores era una falacia, simplemente porque el mismo no existió. Lo que sí es cierto es que todas las parturientas
aludidas por la querella, así como por la Fiscalía, a quienes respeto como madres, eran militantes activas de la maquinaria del terror a la que hice referencia. Y muchas de ellas usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento de operar como combatientes. Usaron a sus hijos embrionarios como escudos humanos al momento. El mismo no existió. Usaron a sus hijos como escudos humanos. Obviamente que a través de todo el juicio lo que hemos logrado probar es que si la muchacha estaba embarazada, esperaban que su embarazo llegara a término, a veces se la cuidaba un poquito más, y una vez que esa mujer paría, al poquito tiempo salía del centro clandestino donde estaba y desaparecía. Por lo tanto, esa continuidad que se da en varios lugares, en varios centros donde hubo mujeres embarazadas, donde se siguen buscando a los chicos, quedó claro que esto formó parte del plan. La información volcada en los juicios da cuenta de esto, de cómo ellos fueron sistematizando y perfeccionando los mecanismos de ocultamiento. Y cómo desde lo documental hasta en lo que tiene que ver con la infraestructura, ellos fueron tratando de garantizar que esto nunca se supiera y de hecho han tenido bastante éxito porque todavía faltan cientos de chicos por identificar. El proceso de justicia en la Argentina lo que está generando es la consolidación o la creación de la verdad, digamos, es decir, esa verdad que estuvo oculta durante tantos años está saliendo a la luz, pero además no está saliendo a la luz en cualquier lado. Es uno de los poderes del Estado el que permite que la verdad se conozca. Mira, yo te digo la verdad. Ni las abuelas que esperaron 16 años para tener sentencias sobre lo que se conoce como el juicio de plan sistemático, ni los nietos restituidos, necesitábamos realmente de esa sentencia para saber que existía el plan sistemático propiamente dicho. Y te digo por qué no lo necesitábamos. Muchos de nosotros, entre nosotros, nos conocíamos de antes. Había toda una red armada, ¿entendés?, de militares que se sabían que estaban con hijos apropiados, ¿entendés? No te estoy diciendo que era como un club, ¿entendés? Pero había un momento en que no había distinción ni de rango ni de grado, ¿viste? Yo creo que estaba todo planeado. Por eso también se instalaron los centros clandestinos. Tenían todo, digamos, todo a su favor, diríamos. Esos como Estado tenían todo a su favor para poder andar tranquilamente y cometer las barbaridades que cometieron. Digamos, no cabe duda de eso. No fue uno o dos que se quedaron, que no. Directamente iban a arrancar los niños y poder distribuirlos. Algunos como regalos, otros los habrán vendido, otros los abandonaban. Y muchos lamentablemente también los mataron embarazadas.
Buenas tardes. Vamos a dar lectura al veredicto. Buenos Aires, 5 de julio de 2012. En virtud de las conclusiones a las que se arribaran, este tribunal resuelve no hacer lugar a los planteos de prescripción de la acción penal interpuestos por las defensas por tratarse los hechos juzgados de delitos de lesa humanidad implementados mediante una práctica sistemática y generalizada de sustracción, retención y ocultamiento de menores de edad, haciendo incierta, alterando o suprimiendo su identidad en ocasión del secuestro, cautiverio, desaparición o muerte de sus madres, en el marco de un plan general de aniquilación que se desplegó sobre parte de la población civil con el argumento de combatir la subversión, implementando métodos de terrorismo de Estado durante los años 1976 a 1983 de la última dictadura militar. Artículo 494 del Código Procesal Penal de la Nación. Condenar a Jorge Luis Mañaco de las demás condiciones personales sobrantes en el encabezamiento por ser partícipe necesario penalmente responsable a las penas de 10 años de prisión, inhabilitación absoluta por el mismo tiempo de duración de la condena, accesorias legales y costas. Condenar a Santiago Omar Riveros de las demás condiciones personales, condenar a Antonio Mañeco, Jorge Rafael Videla de las demás condiciones personales obrantes en este encabezamiento por ser autor penalmente responsable a las penas de 50 años de prisión. Son esencias que no hay que perderlos y porque mis viejos pensaban en el otro, o sea, dieron su vida por el otro, por el compañero, por el de al lado y bueno, y caer en eso, ¿no? La felicidad de sus hijos y yo también deseo eso, pero básicamente que sean libres y que hagan lo que sientan, lo que quieran, ¿no? Que siempre voy a estar para apoyarlos, para acompañarlos, para poder ayudarlos en lo que puedan, lo que sea, y que saber que pueden contar conmigo para todo, que estoy con ellos. Y me gustaría que ellos sientan el mismo orgullo que yo siento por mis viejos y también esa necesidad de conservar la democracia. Y que lo sepan inculcar después. Yo con eso y con que mis hijos lleven el apellido y el nombre que les corresponden, yo siento que yo ya le gané al genocidio de la dictadura. Que sean felices, que puedan cumplir todos sus sueños, que lo que se propongan lo puedan llevar adelante y lo puedan realizar, que ellas también puedan construir una linda familia como la que tenemos nosotros.
andar por los caminos de tus sueños me hace feliz. Andar por los caminos de tus sueños. Por el que diste todo, ahora es cierto. Vives en mí, cantando la canción que canta el pueblo. La libertad alumbra nuestros pasos renaciendo. Sigues en mí, marchando junto con los compañeros.